Con todos nuevamente. Hola. Sí, buenas noches, nuevamente reunidos en una semana más para continuar con nuestras ponencias acerca de lo que es, buenas noches, Caterine, permítame compartir pantalla, acerca de los síndromes geriátricos. Listo, acerca de los síndromes geriátricos de alta prevalencia. ¿Ok? Bueno, decirles que el día de hoy vamos a aprender acerca de estos síndromes, que muchas veces lo hemos visto, lo hemos notado en los adultos mayores, y sin embargo no le hemos tomado la debida importancia a cada uno de ellos, ¿no? De repente lo hemos visto, lo hemos captado en algún adulto mayor, y sin embargo no sabíamos que era un síndrome geriátrico. Así que vamos a dar inicio a esta ponencia. Primero, ¿cómo es que se clasifica la edad geriátrica? Ya lo hemos venido viendo, ¿cierto? En las ponencias anteriores. Este consenso realizó la siguiente clasificación, en donde al mismo adulto mayor se le ha clasificado en 5 estadios. Adulto mayor joven, que es de 55 a 64 años. El adulto mayor maduro, de 65 a 74 años. El adulto mayor de 75 a 84 años, hay ancianos mayores de 85 y también encontramos nonagenarios y centenarios, ¿no? Quien no de repente hemos escuchado y eso es noticia ahora porque es difícil encontrar a un adulto mayor pues que cumpla 98, 99 o 100 años, ¿no? Sin embargo, sí por ahí hay algún adulto mayor. Bien, entonces, según, a ver, permítame bajar esto para que nos deje aquí. Ya, según síndromes geriátricos para la Organización Mundial de la Salud, lo considera el término síndrome geriátrico a las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades en el adulto mayor. Nos está haciendo mención, como ven en la imagen también, hay un adulto mayor que va a necesitar siempre de la atención, del apoyo de una persona adulta también que lo pueda movilizar, que lo pueda acompañar, ¿no? No solo estamos hablando de una salud física, sino como dice ahí, a múltiples factores, ¿no? De repente en cuanto a su audición, visión, al caminar, al andar, al desarrollo de sus actividades básicas, pues, ¿no? Entonces, repetimos que síndrome geriátrico son las enfermedades, en otras palabras, de este adulto mayor. Ver. A grandes rasgos se está considerando 7 síndromes geriátricos, en los cuales se considera uno, depresión, dos, el deterioro cognitivo, tres, la polifarmacia, cuatro, desnutrición, cinco, inmovilidad, seis, caídas, siete, fragilidad. ¿Quién no ha encontrado un adulto mayor deprimido? Que de repente no recuerda muchas cosas, que se olvida, que no sabe lo que dijo según él, que consume muchos medicamentos, uno diario, dos hasta tres, y hay pacientes, adultos mayores, que 4 hasta 5 medicamentos, porque obviamente de repente tienen una hipertensión, una diabetes, y ya están consumiendo más de 2, 3 medicamentos. Desnutrición, ya comentaba en algún momento que muchas veces este adulto mayor o es muy obeso, o es muy gordito, o es muy flaquito. Es raro encontrar un adulto mayor con su contextura, su peso y su talla pues adecuado.
Otro síndrome geriátrico también que es la dificultad en la movilización, ¿no? De repente porque tuvo alguna lesión propio de esa edad, ya sus huesitos, sus músculos no tienen mucha fuerza para poder movilizarse. El riesgo de caídas que sí o sí está presente a diario en ellos y propio de la fragilidad de cada uno, ¿no? En su día a día. Entonces, considerando y viendo todo esto, podemos distinguir y vamos a estudiar el día de hoy lo que son 5 tipos grandes síndromes geriátricos que son por los que la Organización Mundial de la Salud se preocupa, ¿no? Incluso todas las unidades de geriatría son lo que quieren prevenir, lo que buscan, lo que siempre se maneja o se predispone a los cuidadores para evitar todos estos síndromes. Uno de ellos, esto se está específicamente de acuerdo a la clasificación que nos da aspectos terapéuticos de los grandes síndromes geriátricos, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario La Paz en el año 2017. Aquí solamente vamos a considerar el día de hoy 5, los más grandes. Uno es la inmovilidad. 2, la inestabilidad y caídas. 3, incontinencia urinaria, que abarca también la incontinencia intestinal, el deterioro cognitivo y la fragilidad. Entonces, como número 1, inmovilidad. ¿Por qué creen que se está considerando la inmovilidad como el número 1 como síndrome geriátrico, no? Hemos visto adultos mayores que ya no se movilizan, que de repente tuvieron accidentalmente una caída, una lesión o por la debilidad muscular, como les decía, y simplemente ya no pueden movilizarse. Es el número 1 porque es la causa principal de que de repente este adulto mayor no se pueda movilizar en la cama, en la habitación, sobre lo que él reposa, en la silla, y va a tener el riesgo de empezar con una formación de las úlceras por presión, ¿no? Que lo va a dificultar, lo va a poner en riesgo más aún a una infección, a una sepsis o algún otro tipo de enfermedad. Por eso es que está considerándose como un síndrome geriátrico. El primero es la inmovilidad. Síndrome de la inmovilidad. ¿Qué significa inmovilismo? Es la disminución de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. Como ven en las imágenes, ya no es que nosotros nos estemos refiriendo a inmovilidad de que solo va a estar en una silla de ruedas o solo va a estar en cama y no se moviliza. Puede estar en cama, no se moviliza, puede estar en silla o la inmovilidad está deteriorada en parte, no en su totalidad. Por eso es que estamos viendo con ese adulto mayor en la primera imagen que está utilizando un bastón, ¿no? Lo va un poco a complicar, lo va a deteriorar, se nota que hay un deterioro de la movilidad, no en su totalidad, pero al final es un deterioro. O también cuando este adulto mayor va a empezar a usar un andador, también estamos diciendo que hay deterioro de las funciones motoras, pues, porque no va a poder movilizarse por sí solo en sus actividades diarias. El inmovilismo afecta al adulto mayor y a su entorno, condicionando su calidad de vida. Como les decía, porque va a depender de una persona adulta también que lo tenga en su cuidado. Aumentando la morbimortalidad, es decir, la formación o el aparecer de alguna enfermedad que lo pueda llevar a una mortalidad hasta morir, ¿no? Porque como les decía, más consecuencias que podrían llevar consigo, ¿no? Afectando el entorno familiar y ser responsable de un importante coste económico y social, porque quiera o no, se van a presentar costos. Tienes que comprarle el andador, este adulto mayor vas a tener que comprarle la silla,
de repente no puede levantarse a hacer sus deposiciones, tengo que comprar otra silla en donde le incluye incluso con todo y la basenica, el bacín para que pueda hacer las deposiciones o miccionar. Ya tengo que estarle comprando de repente otra silla de ruedas para movilizarse en la calle. Ya tengo que buscarle una cama que sea de acuerdo a su condición, levantarle la espaldita en posición semi-Fowler, Fowler, o sea, todo ya va a empezar a tener un costo económico adicional. Y social, porque obviamente la familia y los que están a su alrededor van a sentir este aislamiento de esta persona adulta mayor. Y con frecuencia el anciano con síndrome de inmovilidad termina ingresando en una institución. Puede ser una institución de salud porque ya termina hospitalizado o puede ser en una casa hogar de repente para aquellos adultos mayores. El síndrome de la inmovilidad es la incapacidad para desplazarse como consecuencias de problemas físicos, funcionales o psicosociales. Físicos, como les decía, por alguna caída, alguna lesión. Funcionales propio del deterioro de los músculos, de los huesitos. Y psicosociales porque de repente ellos van a empezar a sentirse como una carga de estarlos llevando a un lado, a otro lado. Entonces mejor dicen, no, ya me siento y aquí no molesto a nadie, ¿no? Y empieza a inmovilizarse este adulto mayor. Cerca del 20% de las personas mayores de 65 años se ven afectados por dificultades relacionadas con la movilidad, un porcentaje que asciende al 50% a partir de los 75 años. Entonces, por lógica, 75 años es una edad mucho más avanzada en la que el adulto mayor definitivamente va a preferir estar sentado, estar echado y no movilizarse mucho, ¿no? Para evaluar las limitaciones en el movimiento, se evalúa tanto la movilidad como la marcha y el equilibrio. Hay unos exámenes específicos, obviamente, en donde estamos evaluando constantemente al adulto mayor en la manera de caminar y sobre todo si hay equilibrio, ¿no? ¿A qué se refiere? Si va derecho o es que se va siempre caminando de costado o camina en curva o no en una línea recta, ¿no? Como lo hace una persona normal. Propio, obviamente, del deterioro de sus funciones. Causas, ¿por qué? Ya las venimos mencionando algunas, son por qué es que se puede aparecer este síndrome de inmovilidad. Uno, estamos considerando los cambios fisiológicos del envejecimiento, porque son propios, no son natos, empieza la disminución de la fuerza muscular, del tono muscular. También puede darse este síndrome de inmovilidad cuando la persona adulta mayor tiene algunas enfermedades relacionadas musculoesqueléticas, de repente en alguna parte de su cuerpo tiene osteoporosis, por lo general la columna, o artritis, osteoartritis, ya los huesitos como que no nos ayudan mucho, ¿no? Cardiorrespiratorias, porque al sentir la agitación o la dificultad para respirar, el adulto mayor obviamente va a preferir estar sentado. También pueden haber dentro de las enfermedades neurológicas en las que ellos empiezan a tener una confusión, un delirio. Entonces, al querer salir de repente de un lado a otro, a la calle o dentro de la casa, irse de un lado a otro y para no estar con esa dificultad o con ese estrés de no saber qué hacer, prefieren estar entonces sentados o acostados. Otra causa común son los problemas de salud frecuentes como la polifarmacia, es decir, este paciente o este adultito mayor que empieza a consumir 2 a 3 medicamentos diarios, ¿no? Y la poscaída sí o sí es un problema frecuente. El adulto mayor que se ha tropezado, que se ha resbalado o que se haya caído, de hecho que va a empezar a tener miedos y no va a querer moverse de nuevamente. También tenemos causas sociales y ambientales, en donde estamos considerando las barreras arquitectónicas.
El lugar en el donde se desempeña este adulto mayor, donde vive, con quienes viven, en la casa, tiene de repente barandas, tiene de dónde cogerse, tiene por dónde subir, por dónde bajar, irse cogiendo, esos, ¿no? ¿Qué barreras encontramos? Si tiene los zapatos antideslizantes, como les mencionamos en algún momento. También causas sociales y ambientales los productos de apoyo. Si sabemos que le dificulta la deambulación, ¿acaso ya tiene este adulto mayor el apoyo, un andador, un bastón, ¿no? Y la falta de motivación también. Como le decía, se siente este adulto mayor enfermo, con algún problema físico, y ellos en su manera de pensar es no quiero provocar un riesgo o no quiero que nadie se preocupe por mí o no quiero que nadie se moleste. Entonces, simplemente no hay una motivación por el día a día y tienden o quieren solo estar sentados o acostados. Ahora, si este adulto mayor ya empieza a una inmovilidad definitiva, vamos a encontrar consecuencias. De a pocos, lo ideal es hacer que el adulto mayor, a pesar de que vaya avanzando la edad, y ya luego de repente lo voy a tocar más adelante, si este adulto mayor podemos evitar estas consecuencias, a pesar de que sea adulto, se van a empezar a hacer una cierta variedad de ejercicios para poder ayudarlo, lo que significaría que vamos a evitar la aparición o por lo menos vamos a alargar la aparición de estas consecuencias, que en algún momento sí se van a tener que dar, de hecho que sí, propios de la edad, pero no todos a su mismo tiempo, ¿no? No todos los adultos mayores lo van a manifestar de la misma intensidad o de la misma manera. Entonces, cuando ya se presenta este síndrome de inmovilidad, de hecho que van a empezar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Ya nos imaginamos a un adulto mayor postrado prácticamente, ¿no? Hay consecuencias físicas del sistema locomotor, del sistema digestivo, del sistema cardiorrespiratorio, del sistema metabólico. Es decir, como no se moviliza, simplemente va a llegar un momento que hasta para doblar los brazos o hasta para doblar las piernas siempre vamos a escuchar un quejido, ¿no? Ay, ay, despacio. O sea, todo ya se empieza a endurecer. Eh, este adulto mayor va a empezar también a tener molestias digestivas, deposiciones líquidas o estreñimiento. Por lo general, este adulto mayor se va a estreñir sí o sí. No, ya no se va a querer levantar, y cuando él quiera levantarse, de repente caminar, deambular, se va a ahogar, se va a cansar rápidamente, ¿no? Y lo que les venía mencionando también, el sistema metabólico lo va a alterar, obviamente. Esta persona se va a poner muy obesa, muy gordita, muy con sobrepeso o va a estar muy delgadita de lo que no come. Consecuencias también psicológicas vamos a encontrar. De hecho, que si ya este adulto mayor está aislado, no está inmovilizado, va a estar deprimido, va a estar ansioso también. Él sentado de repente más cómodo, pero con la misma preocupación. ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Cómo está el mundo de allá afuera? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Y es porque van a tener también miedo a las caídas como una consecuencia de que ya han tenido de repente una caída previa y van a sentirse muy, muy, muy miedosos a volver a caerse. Hay consecuencias sociales que vamos a encontrar: el aislamiento social y la dependencia funcional. Solitos van a decir, no, déjame aquí, yo me quedo aquí, vayan ustedes, por mí no se preocupen, solitos se aíslan. Y dependencia funcional porque va a necesitar de una persona sí o sí para sus actividades diarias. Este síndrome de inmovilidad o desacondicionamiento es un problema geriátrico caracterizado por tres cosas. Uno, reducción marcada de la tolerancia al ejercicio. No va a poder movilizarse, se cansa progresivamente, ¿no? Hay una debilidad muscular también,
ya no va a tener el mismo tono muscular, ya lo vamos a ver más flácido. Y el tercero, que en casos extremos va a haber pérdida de los automatismos y reflejos posturales que imposibilitan la deambulación. Va a empezar a encorvarse, va a empezar a doblarse, va a empezar a caminar demasiado lento, agachadito, porque los reflejos posturales pues ya no van a ser los mismos. Hay dos tipos de inmovilidad, lo que se le llama inmovilidad relativa y la inmovilidad absoluta. La relativa, como ven en la imagen, es de a pocos, no sola, pero sí con ayuda, en este caso de un andador, que puede llegar a convertirse en absoluta. Como la ven ahí, no camina, no deambula, simplemente está acostada sobre su cama. No se levanta para nada. Esos dos tipos de inmovilidad existen. Las patologías conducentes a trastornos físicos, como mencionamos, por ejemplo, la osteoporosis, ¿no? Las fracturas, artritis inflamatorias, gota, enfermedad muscular, trastornos dolorosos de los pies, polimialgia reumática, enfermedad vascular crónica, la enfermedad del Parkinson, neuropatías periféricas, demencia, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera. Hay alteraciones fisiológicas asociadas al envejecimiento también que se van a notar sobre todo en las sensoriales, porque hay una disminución de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria, enlentecimiento de los reflejos posturales, la alteración del área motora y pérdida de la masa muscular, disminución de las contracciones musculares y voluntarias máximas. También hay alteraciones cardiovasculares de los vasoreceptores. Hay alteraciones pulmonares, que es la disminución de la elasticidad de la pared torácica y disminución de la capacidad pulmonar. Factores psicológicos que vamos a encontrar del síndrome de la inmovilización está la depresión, la desesperanza, el desamparo, el temor a las lesiones y la falta de motivación. Y causas ambientales y iatrogénicas, encontramos la inmovilidad forzada porque hay obstáculos físicos, por ejemplo, las escaleras, la luz suficiente, los pisos resbaladizos, falta de apoyo social y efectos colaterales de las drogas que algunos de ellos consumen. Ver. En cuanto a la prevención y tratamiento de este síndrome, de este primer síndrome, el tratamiento idóneo en este caso es reforzar la prevención. Por ejemplo, si un paciente es diagnosticado de un problema articular, ¿no? Hablando que ya está inmovilizado, deberá ser entrenado contando con la asistencia de los fisioterapeutas, perdón, y terapeutas ocupacionales para manejar su calidad de vida y bienestar. De esta forma se evita al máximo posibles complicaciones, ¿no? Igualmente, como método preventivo, es clave realizar el ejercicio físico adaptado a las necesidades del anciano y controlar los cambios de posición, así como los efectos adversos de la medicación que esté tomando. En cuanto a el segundo síndrome geriátrico, vamos a tomar lo que es la inestabilidad y las caídas. Como ven, este adultito mayor, al querer bajar las escaleras, se va a resbalar y puede caer. Entonces, inestabilidad es la sensación de pérdida del equilibrio que se manifiesta en el anciano cuando está de pie o está caminando. Por lo general implica la necesidad del esfuerzo consciente y continuo para prevenir las caídas. La caída ya en sí es el efecto de llegar a permanecer en forma no intencionada en la tierra. Estás en el suelo, el piso u otro nivel más bajo. Esta precipitación suele ser repentina, involuntaria e insospechada y puede ser confirmada por el paciente o por un testigo. Oye, yo me caí.
¿no? O no, yo lo vi que se cayó. Y sin embargo, ¿qué pasa con estos adultos mayores? Calladitos. Excluye, o sea, no se va a considerar una caída aquel que se pueda caer contra el mobiliario, las paredes u otras estructuras, ¿ya? Si voy y me resbalo y voy de frente o el adulto mayor va y cae encima de una puerta, encima de una pared, encima de una mesa, no, eso no es una caída. Una caída es que su cuerpo esté en el suelo, ¿ya? En el piso. Según epidemiología, nos dice que estas caídas, ¿quién no ha tenido este adulto mayor que se cayó? ¿Y qué pasa? Se inmoviliza. ¿Qué pasa? Empiezan a salir las úlceras. ¿Qué pasa? Como les decía, se complica y puede empezar a desarrollar de repente algún problema de infección, ¿no? En la piel o a inmovilizarse totalmente. Entonces, epidemiológicamente podemos decir que es la quinta causa de muerte, en donde cada año el 30% de los enfermos sufre una caída, mire. No es la mitad, pero sí es más de un cuarto de la población adulta mayor, ¿no? Es un 30%. Significa que el adulto mayor la gran o el gran porcentaje sí va a tener una caída. De 10 al 15% de las caídas con lesión. Se va a considerar que fracturas de cadera, ¿quién no hemos escuchado que ese adulto mayor se cayó? Se fracturó la cadera. Hasta un 1%. Un 5% fracturas en el otro sitio, puede ser en los brazos, en la tibia, peroné, huesos de las piernas y el 5% tiene la lesión de tejidos blandos. Como no tiene una gran masa eh, muscular ni mucho menos grasa, no va a tener resistencia, no va a tener protección y los tejidos blandos van a estar lesionados. Hablamos, por ejemplo, dándose un mal golpe, una caída en una escalera y de costado, no sé, unas costillas o el vaso, o el apéndice o la vesícula o el riñón, dependiendo de cómo cayó, ¿no? Algún tejido blando. Dice que la edad del 35% prácticamente son mayores de 75 años. El 50% son mayores de 80 años. De hecho, que el adulto de más edad es el que va a sufrir más el riesgo a caer. ¿Quiénes son más propensos a caerse? Las mujeres. En los 2/3 de las partes que se caen sufrirán una nueva caída en los siguientes 6 meses. Así que este es un dato muy exacto y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de los 6 siguientes meses haber sufrido una caída, hay que tenerle bastante cuidado porque el miedo está patente y de hecho que va a ocasionar una siguiente caída. ¿Dónde es que se suele caer con más frecuencia? En los lugares cerrados. ¿Dónde? En el baño, en el dormitorio y en la cocina. ¿Por qué? Porque son espacios pequeños, porque no hay donde cogerse para movilizarse. ¿Ya? La actividad que más favorece la caída es caminar. Obviamente el adulto a más mayor, a más edad, a pesar de que camine, es más propenso a que se pueda caer. El 10% de las caídas se producen en las escaleras, siendo más peligroso el descenso que el ascenso. Por eso, como lo vimos en la imagen, más caída va a tener para bajar porque su peso por gravedad va a caer más rápido a la forma de repente de subir las escaleras, que él va a tener que hacer un poco más de esfuerzo, ¿no? Y digamos, contrarrestar el peso que utiliza. Los primeros y los últimos escalones son los más peligrosos. Ojo aquí y hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a su mortalidad, la mortalidad de una caída se relaciona con, es decir, ¿qué factores nos pueden llevar a pensar de que con una caída este adulto mayor puede morir? Ojo, la edad avanzada, sexo femenino, tiempo prolongado de estancia en el suelo tras la caída. Tal vez vive solo o acompañado, pero esta persona salió, este adulto mayor se cayó, se fracturó y nadie lo auxilió porque estaba solo. Y ese tiempo prolongado de espera en la atención también es una causa de mortalidad. Pluripatología, es decir, no
solo la caída, sino que de repente se cayó, se fracturó, tuvo una fractura de su huesito, fractura expuesta, y encima es un paciente diabético. Esta exposición, esta ruptura de la piel, de hecho que va a demorar mucho más en sanar. Polimedicación, igualito, si toma bastantes medicamentos de este paciente y encima una caída, es bien complicado. Deterioro cognitivo. La posibilidad de fallecer por cualquier causa en los 2 años siguientes a una caída se duplica con respecto a los ancianos que no se caen, sobre todo si se trata de mujeres. ¿Qué significa? Si se cae, dijimos, pasamos 6 meses, tuvo una caída, lo que se espera que durante los 6 primeros meses se vuelva a caer. Sin embargo, si ya se cayó en 2 años, si se vuelve a caer, va a complicar más, ¿no? El factor de la mortalidad. Ahora, ¿cuál es la actitud que debemos tener ante un paciente que se cae? Uno es considerarse una señal de alerta que traduce una situación de fragilidad. Es decir, yo, ese adulto mayor, ya lo vi, ya supe que se cayó, yo le tengo ojo, pestaña y ceja, como se dice, porque se me va a volver a caer nuevamente. Entonces, tengo que valorar la forma global del anciano, es decir, si está sano física, psicológica y cognitivamente. Identificar los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos y circunstancias de la caída. Es decir, factores de riesgos intrínsecos son netos, natos de este adulto mayor. Es decir, la edad que está mucho más avanzada, de repente el sexo, que ya dijimos que las mujeres son más propensas a caerse, de repente ya no puede hablar, no puede conversar algo, comunicar algo y necesita que le traigan algo y él por no poder comunicarse, él se va a parar y se va a volver a caer. Y factores extrínsecos son aquellos que vamos a encontrar a nuestro entorno o a su entorno de estos adultos mayores. Es decir, el piso resbala, no tiene barandas donde coger, no tiene él un bastón, no tiene un andador que lo pueda ayudar a movilizarse, ¿no? La otra actitud y lo que debemos de considerar es estimar precozmente las consecuencias a corto y largo plazo y prevenir nuevas caídas, que es lo que estamos mencionando. Para la evaluación de las causas de una caída, dice que la caída es el resultado de la interacción de lo que ya hemos mencionado, factores intrínsecos, extrínsecos y los circunstanciales. Factores intrínsecos son trastornos individuales, es decir, función propioceptiva, la vestibular y la visión. También la función musculoesquelética y cognitiva, es decir, toda la forma interna o los trastornos que pueda tener esta persona adulta mayor para tenerlo como causa a una caída. Factores extrínsecos son los riesgos medioambientales. Factores circunstanciales son los relacionados con la actividad que se está realizando. Y vemos entonces que factores de riesgo comportamentales también tenemos, que es el uso de varios medicamentos, el consumo excesivo de alcohol, porque a pesar de ser adultos mayores, vemos y hemos escuchado y hemos sabido que aún así consumen excesivamente alcohol. Los factores de riesgo biológicos ya los hemos visto, la edad, sexo y raza y las enfermedades crónicas. Los factores de riesgo socioeconómicos son las condiciones de residencia inadecuada donde viven, la falta de acceso a los recursos de salud, porque si tuvo una caída, una lesión y no fue tratada, esta se puede complicar, ¿cierto? Y hay factores de riesgo ambientales como los suelos resbaladizos y la iluminación inadecuada. Factores extrínsecos también están considerando lo visual, es decir, este adulto mayor tiene cataratas, no ve claro, su agudeza visual ha disminuido, no puede diferenciar los colores, o le molesta la luz, o le molesta la oscuridad, eso también debemos tener en cuenta.
Vestibular, es decir, si ha habido pérdida de cilios en el oído interno o alguna lesión que tenga, ¿no? A nivel auditivo. Respuesta deficiente del reflejo vestíbulo ocular. Ayuda a mantener el equilibrio durante el movimiento o del reflejo de enderezamiento, es decir, para colocarse en una posición normal para poder deambular. Musculoesquelética disminuye progresivamente la masa magna muscular, que se llama sarcopenia, y obviamente vamos a encontrar la disminución progresiva de la fuerza muscular. Los músculos antigravitatorios, los cuádriceps, los extensores de la cadera, de hecho que van a estar disminuidos, ¿no? Poco a poco. Propioceptivo es un factor intrínseco en donde permite al cuerpo orientarse en bipedestación, es decir, de pie y en movimiento respecto al suelo y a las paredes del cuerpo. Es decir, hay deterioro progresivo de los mecanorreceptores de las articulaciones. Hay otros factores patológicos también, como son los cambios cardiovasculares, las patologías degenerativas articulares, también la cognitiva, en donde vamos a ver una disminución de la sensibilidad de los varoreceptores por rigidez de las arterias, que se traduce en una mala adaptación de los cambios de tensión arterial. Los trastornos del ritmo, la patología vascular y la cardiopatía isquémica puede provocar un bajo gasto cardíaco. Por lo tanto, esta alteración cardiovascular va a hacer que esta persona adulta mayor eh, empiece a tener alguna lesión, ¿no? Por este factor intrínseco. La patología degenerativa articular, como les decía también en algún momento, facilita la aparición de las caídas. Caídas, el dolor, la inestabilidad articular y la aparición de posiciones articulares viciosas. También tenemos otro proceso patológico a nivel cognitivo, como la demencia, que puede acrecentar el número de las caídas, ¿no? Una personita adulta mayor que está con su demencia senil, de hecho que va a estar más riesgo a tener una caída, porque no va a tener una comprensión o una visión clara de todo lo que está pasando, incluso de dónde está en su momento, ¿no? Hay una desorientación de casa de quién es, con quién estoy, quiénes me están acompañando, y eso también es una causa, un factor de riesgo. Los factores extrínsecos, que de repente también los vemos y los tenemos en casa, por ejemplo, en el domicilio, suelos irregulares, deslizantes, muy pulidos con desniveles. De hecho, que va a tener riesgo a caerse. Cables, cordones u otros elementos no fijos, todos en el suelo, se enrieda, se va a caer. Alfombras, tapetes desgastados, se atora el zapato y se puede caer. Calzado inadecuado, no cerrado, insujeción firme al pie. De repente está con amarras y no bien sujetadas, lo pisa, se cae. Iluminación insuficiente o excesivamente brillante, ya dijimos, mucha luz o, eh, o que no haya luz, también es un riesgo, ¿no? Escalera sin pasamanos, baja como puedas, de hecho que se va a caer. Peldaños altos o de alguna altura regular y ausencia de descansillos, ¿no? Para descansar lugares, es decir, hay escalones, pero hay una parte de un escalón que es más ancha, entonces le permite por lo menos tomar un descanso. Sin embargo, hay escaleras pues largas y sin esos espacios de descanso. Obviamente va a tener riesgo a caer. Lavaderos y baños muy bajos también es un riesgo a una caída. Ausencia de barreras en la ducha y aseo. No tenemos nosotros definitivamente la naturaleza de cuidado en estos baños cuando hay personas adultas mayores, ¿no? Definitivamente este se va a caer, va a resbalarse. Camas altas o estrechas, objetos en el suelo, asientos sin reposabrazos, muebles viejos, inestables, son riesgos, factores fuera de él, digamos, ajenos al adulto mayor, a la naturaleza de él, ¿no? Ahora este adulto mayor en la calle, hay aceras estrechas, va a querer bajar de la vereda y se va a resbalar y se puede caer.
desniveles, obstáculos, el pavimento, pues ahorita nada más sin irnos lejos de repente, en donde vivimos muchos huecos, pavimento defectuoso, mal conservado, semáforos de breve duración. Imagínense, dan 30 segundos para cruzar de una acera a otra, cruzar la pista, y si son adultos mayores, pues ni que corrieran tan rápido, ¿no? Y de hecho que no les ayuda y no les favorece. Bancos a una altura excesivamente alta o baja. En los medios de transporte también encontramos estos factores que no permiten y no ayudan a una buena movilización en el adulto mayor, como son las escaleras de acceso excesivamente altas, movimientos bruscos del vehículo, los golpes, ¿no? Tiempos cortos para entrar o salir. Hay factores latrogénicos, es decir, acá vemos toda la parte farmacológica, adultos mayores que toman benzodiazepinas, que son los sedantes. Entonces, este adulto mayor va a estar somnoliento y para movilizarse le gana el sueño y puede caerse. Antidepresivos, que son los inhibidores de la captación de la serotonina y tricíclicos, de hecho que también les va a desarrollar un poco de hipoactividad, ¿no? Y por lo tanto el riesgo a caerse. Digitálicos, algunos antiarrítmicos y diuréticos, hipoglicemiantes y alcohol. ¿Hay una prevención o una forma de evitar cómo es que estos pacientes se puedan lesionar, se puedan caer? Sí, hay tres niveles. Nivel primario o prevención primaria, el objetivo es evitar la caída sí o sí. En la prevención secundaria, el objetivo es conocer y reducir los factores de riesgo existentes para evitar nuevas caídas. Y en la prevención terciaria, lo que se va a poder hacer es disminuir las consecuencias producidas por las caídas. Es decir, de inicio, evitamos la caída, fomentamos hábitos de vida saludable. Acá podemos incluir el ejercicio físico, una buena alimentación, de repente en calcio, en buena cantidad de proteínas para que nuestros músculos o los músculos de este adulto mayor sean un poco más saludables, ¿no? Sean más fuertes. Con las proteínas mejoras la fuerza muscular y ya no la aparición de la sarcopenia, que es la disminución, ¿no? Disminución, dice educación para la salud, el ejercicio físico moderado. También hablamos o realizamos lo que es la detección precoz de factores de riesgo intrínsecos y la corrección de los extrínsecos. De hecho, que los extrínsecos son los que los podemos manejar. Ahora, ¿qué pasa? No podemos cumplir o ya cumplimos con esta prevención primaria, pasamos a una prevención secundaria en donde vamos a realizar la valoración individualizada, es decir, a cada adulto mayor para detectar las alteraciones sensoriales y vamos a realizar unas medidas para evitar nuevas caídas, la revisión de tratamientos médicos, modificación del entorno para hacerlo en un lugar seguro donde él pueda deambular. Ahora, lamentablemente, si este paciente ya se cayó, si este adulto mayor, entonces hay que disminuir las consecuencias de esta caída. Es decir, apoyo y educación a familiares y cuidadores, evitar el síndrome poscaída y la reducción de la marcha y el equilibrio, enseñanza a levantarse solo, poco a poco que él vaya recuperando su movilidad total. El tercer síndrome geriátrico, vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria. Urinaria y también hay una incontinencia intestinal, ¿no? La incontinencia urinaria, como ya habremos escuchado y hemos visto en la imagen, es un adulto mayor que no va a poder tener control de los esfínteres. Sea varón, sea mujer, va a presentar en su momento, aunque no quiera, esta incontinencia urinaria. ¿Qué es esta incontinencia? Es la pérdida involuntaria de la orina desde la vejiga. Esta pérdida ocurre habitualmente por vía uretral, pero también puede haber escape de la orina a través de fístulas, vesículo vaginal, uretro vaginal, las cuales constituyen una entidad aparte, pero siempre deben ser consideradas y sospechadas en el diagnóstico diferencial de la incontinencia urinaria.
¿Por qué se produce? Hay un síndrome geriátrico, o mejor dicho, en este síndrome hay alteraciones del tracto urinario. A veces no necesariamente vamos a encontrar que haya un deterioro de la función uretral y vesical, pero sí hay un aumento de la sensibilidad, disminución de la presión uretral y disminución de la contractilidad vesical, que es lo que se va a producir y vamos a ver que haya la salida de la orina, ¿no? Ahora, este síndrome geriátrico, vamos a evidenciar que hay un deterioro a nivel del sistema nervioso. Como sabemos, el sistema nervioso es el que manda la orden a todo nuestro sistema urinario y nos dice, ya es hora de orinar, vaya al baño, busque baño. Sin embargo, cuando ya la persona adulta mayor está, digamos, de una edad muy avanzada, vamos a notar que hay un poco más de alteración de la pérdida de la capacidad de los centros laborales para frenar los impulsos. Nos dice el cerebro, sí, efectivamente es hora de orinar, pero ya somos adultos mayores, no vamos a tener la misma fortaleza o de aguantar un poco estos impulsos, ¿no? Y de hecho que vamos a tener la relajación de los esfínteres. También disminución de la secreción de enzimas digestivas y la atrofia de la mucosa y músculo. Si hablamos de incontinencia urinaria, estamos hablando de una condición en la cual se produce la pérdida involuntaria de orina por la uretra, suficiente para constituirse que es un problema social médico, ¿no? Es un síntoma, es un problema heterogéneo en sí frecuente en adultos mayores. Provoca múltiples problemas psicológicos y sociales asociados. ¿Cómo puede ser promover el aislamiento social? Si esta persona adulta mayor sabe que no puede controlarse, no puede controlar la orina, entonces de hecho que no va a querer salir a una fiesta, a la reunión de repente con los hijos, los nietos, ¿no? Vamos a encontrar que este adulto mayor tiene trastornos psíquicos, de hecho que va a tener vergüenza, va a empezar a tener de repente esos pensamientos de que no sirvo, ya soy adulta, ya no me puedo controlar la orina, ya no valgo. ¿No? Algunos tienen ese tipo de pensamientos. Producir abrasiones cutáneas, porque como la orina, y más en una edad adulta, adulta mayor, tiene un alto contenido de urea, entonces puede producir también laceraciones y las úlceras. Y luego relacionarse o evidenciarse las infecciones urinarias en una que es una razón frecuente de ingreso a las instituciones de salud en este caso, ¿no? Vamos a ver que este adulto mayor concurrentemente ingresa por la emergencia de un hospital por una infección de repente del tracto urinario. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? Dice que hay adultos mayores de 65 años de edad que varía entre un 10 y un 34%. Hay instituciones geriátricas y hospitales a un 50-60% y se considera las cifras subestimadas donde hay una pequeña proporción de pacientes que padecen y solicitan incluso ayuda médica. Hay tres tipos de incontinencia urinaria: la que es por esfuerzo, la imperiosa y rebosamiento. La incontinencia urinaria de esfuerzo, como su nombre lo dice, es cuando se esfuerza, es decir, cuando ocurre la tos, el estornudo, la risa y el ejercicio. ¿Qué pasa con estos adultos mayores? Se ríen, tosen y me oriné, ¿no? Empieza la salida no controlada de la orina. Lo mismo, el otro tipo de incontinencia es la imperiosa, es decir, tienen la necesidad urgente y repentina de orinar debido a la contracción inapropiada y repentina de los músculos. Puede estar sentadita y cuando se para, quiero orinar, quiero orinar, quiero orinar, y hasta que no se tenga ya prácticamente esta incontinencia, no está tranquila, no va a poder controlarse. De hecho, de un momento a otro siente esta necesidad de miccionar sí o sí.
Y el tercer tipo de incontinencia urinaria es la incontinencia por rebosamiento, es decir, cuando la vejiga ya no puede vaciarse completamente, ¿no? Va al baño, orina y da la impresión como que ya orinó, pero al final siempre quedan unos restos, ¿no? Por eso dice que no puede vaciarse completamente, incluso va a empezar a haber un goteo postmiccional. Después de la micción, aún así sigue viéndose la salida de orina. Ahora, no solamente tienen una incontinencia urinaria, sino también una incontinencia fecal. Es decir, la incontinencia fecal ocurre cuando hay la pérdida en el centro del gaso de las evacuaciones, líquidas o sólidas. Es suficiente para producir malestar y sufrimiento. La incontinencia fecal es un signo de que algo está mal. Una parte del control de los intestinos no está funcionando como debería. Incluso afecta a un 2% de la población general y hasta un 45% de los pacientes de casas de reposo, es decir, de los adultos mayores, ¿no? Entre los factores etiológicos destacan las causas traumáticas, neurológicas y congénitas, siendo uno de los principales el trauma obstétrico. Hay factores de riesgo, ¿no? Entre las causas que puedan generar la incontinencia urinaria en la vejez, destaca el consumo de medicamentos diuréticos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos y analgésicos narcóticos, ¿no? La persona adulta mayor, que está consumiendo medicamentos, de hecho, que va a tener más riesgo todavía de desarrollar esta incontinencia urinaria. Dentro de la prevención y tratamiento, se dice que para evitar los problemas de incontinencia urinaria en la tercera edad, es clave la prevención de las etapas anteriores. Realizar actividad física no se refiere a realizar la actividad, llevarlo al gimnasio, que haga pesas, eso no, definitivamente no. El hecho es, de acuerdo a su edad, realizarle los ejercicios de repente desde una simple caminata o sí al querer levantar peso, de hecho que también van a poder realizar. Eso les va a ayudar es decir, al realizar la actividad física va a evitar lo que es el estreñimiento y trabajar el suelo pélvico, ¿no? Que eso va a hacer que fortalezca los músculos de la pelvis, de la vejiga y por lo tanto controlar la orina. En cuanto al tratamiento, se suele indicar la ejercitación del suelo pélvico, la terapia con fármacos o la intervención quirúrgica. También puede operarse, pero si se pudiera manejar y controlar con ejercicios y terapias sería lo ideal. El cuarto síndrome geriátrico es el deterioro cognitivo. Como vemos en esta imagen, es una adulta mayor, tal vez un poco confusa, un poco deprimida, avergonzada, con muy pocas buenas expectativas. La mayoría de las personas, del personal de salud, no toma mucha importancia o no le toma la debida importancia a lo que es el nivel cognitivo. Siempre vemos un adulto mayor y lo vemos si camina, si no camina, si usa pañal, si no usa pañal, si se puede movilizar, si no se puede movilizar, si tiene un andador, si no tiene, pero es raro, como muchas veces nos ha pasado como personal de salud, verificar su nivel cognitivo, ¿no? O su nivel emocional o su nivel mental. A un adulto mayor muchas veces, en última instancia, es el preguntar, el evaluar o el ver su nivel cognitivo, ¿no? Y su nivel emocional. Pero sin embargo, esto es un síndrome geriátrico también considerado como parte del avance o de los síndromes del adulto mayor.
Cognición nos referimos al funcionamiento intelectual que nos permite interactuar con el medio en el que nos desenvolvemos. Esta cognición, este funcionamiento, va a llevar en algún momento al envejecimiento, ¿no? Y normalmente pues van a aparecer cambios morfológicos, bioquímicos, metabólicos y circulatorios. Es lo normal, es propio del envejecimiento. Esto va a hacer que el número total de neuronas y el peso global del encéfalo disminuya de forma progresiva con el envejecimiento. Se dice que nuestro cerebro va a ser como una pasa, ¿no? Mientras esté llena de nutrientes, de vitaminas, de agua, va a estar radiante, gruesito, pero cuando ya propio de la edad no consume las mismas vitaminas, no consume una adecuada alimentación saludable, entonces va a disminuir de una forma progresiva y esta pasita se va a empezar a secar y hacerse más pequeña, perder peso y todo. Entonces, así va más o menos a manejarse o a considerarse nuestro cerebro, ¿no? Ya cuando somos adultos mayores. Vamos a evidenciar una disminución en neurotransmisores y una disminución del número de receptores. Sobre todo es mayor en las enfermedades neurodegenerativas. El deterioro cognitivo, vamos a ver dos pérdidas de funciones cognitivas en prioritarias, ¿no? Esta pérdida de funciones cognitivas va a llevar o a conllevar que haya factores fisiológicos y que haya factores ambientales. Ya los hemos mencionado en algún momento, esta pérdida de funciones cognitivas, de hecho, vamos a evidenciar en este adulto mayor problemas de salud físicos y problemas ambientales, ¿no? La atención, la concentración, la memoria, la comprensión del lenguaje, las funciones ejecutivas, la adaptación a situaciones nuevas, las capacidades visoconstructivas, la orientación temporoespacial, ejecutiva, planificación y juicio, es parte o son partes del deterioro cognitivo que se va a empezar a presentar en estas personas adultas mayores. Ahora, hay un envejecimiento neurológico. Definitivamente, así como hay un deterioro progresivo de la masa muscular, también va a haber un envejecimiento de las neuronas. Son variables, sí. En algunos adultos mayores vamos a encontrar de repente que hay más de una, menos de la otra. En algunos adultos mayores son totalmente iguales o totalmente distintas, pero al final lo que sí está claro es que las neuronas también se van a envejecer. Si bien es cierto, varias neuronas mueren y se reproducen rápidamente, pero cuando ya llegan a un nivel máximo, ya no van a morir simplemente las neuronas y muchas veces ya no se van a reproducir en su totalidad y simplemente van quedando las que fueron más fuertes en su momento, las que tuvieron una mejor alimentación. Y eso va a hacer que esas neuronas progresivamente, boom, se vayan disminuyendo en actividad, en desarrollo, en funcionabilidad. Y de hecho, que va a llegar un momento en el que ya su sistema nervioso de este adulto mayor pues no es el joven que era antes. Y así como físicamente se va a envejecer, así las neuronas también se van a envejecer. Y lo vamos a notar porque hay patologías en el individuo, porque hay un soporte social inadecuado tal vez, porque el estado de ánimo va a influir mucho en las neuronas de este adulto mayor, porque el estado económico también incluye e influye en este envejecimiento de las neuronas, que los estilos de vida también incluyen, así es que la otra variable es el lugar de residencia, sí, en donde vive este adulto mayor es donde también vamos a notar si va a haber un envejecimiento más lento o más
más pausado o más rápido de estas neuronas. También la variable de la fragilidad y la osteopenia, ¿no? Hay un envejecimiento de las neuronas, también influye lo que es la variable de la edad. Dijimos que a más edad, el adulto mayor, de hecho, que va a envejecer mucho más rápido estas neuronas, de una forma más rápida. Hay dos tipos de deterioro cognitivo. Hay más tipos. Los dos primeros son el deterioro cognitivo leve, en donde vamos a encontrar la pérdida de memoria o de funciones cognitivas superiores que no interfieren en el desarrollo normal de la vida. Hay dificultad para recordar las cosas que antes se hacía de forma automática. ¿Quién no ha escuchado a un adulto mayor recordar todo lo que hacía cuando era joven? ¿No? Lo que se quiere o lo que se evidencia también es que logra seguir llevando una vida normal sin perder su independencia. Digamos, como su nombre lo dice, aquí todavía el deterioro cognitivo es leve, todavía tiene recuerdos, no hay una pérdida de memoria total. El segundo tipo es el deterioro cognitivo medio, en donde vamos a evidenciar ya que hay una demencia, pero esta demencia es leve, es decir, comienza a afectar la situación funcional del paciente, comienza a resentirse la forma leve de las actividades de la vida diaria, lleva a alteración, olvida nombres de personas muy conocidas, se evidencian problemas con la memoria reciente y puede presentar algunos cambios en su conducta. Eso es parte del deterioro cuando ya aparece una demencia leve. El deterioro cognitivo notable, cuando ya hay una demencia moderada, ya vamos a encontrar síntomas que vuelven más evidentes la afectación de las actividades de la vida diaria y comienza hacerse evidente y lentamente y de modo progresivo que afecta estas actividades básicas, actividades de la vida diaria básicas, ¿no? La afectación de la conducta es frecuente, es decir, la agitación, la agresividad, la ansiedad e incluso la depresión. El otro tipo de demencia es la demencia grave o llamado también deterioro cognitivo avanzado. Comúnmente aquí vamos a encontrar que hay la incapacidad para comunicarse con el individuo, no comprende lo que se dice y lo que dice no tiene sentido muchas veces. Hay pérdida total de la memoria remota o hay la incapacidad de escribir o cuidar de sí mismo. Aquí este adulto mayor es dependiente total, ¿no? Aquí este adulto mayor va a necesitar de la compañía sí o sí de un adulto. Para ello, hay una evaluación a través de un test abreviado que es mini mental abreviado, MMC. Es un tamizaje del área cognitiva en primera instancia de forma breve y sencilla, en donde tiene un puntaje máximo de 19 puntos. Aquí la evaluación más usada y más exacta es con un 88.3% de sensibilidad y un 86.2% de especificidad. Hay alteración con puntaje menor a 13 puntos. Aquí va a evaluarse lo que es la orientación en el tiempo y el espacio. Es decir, le vamos a preguntar al adulto mayor, señor, ¿qué día es hoy? Si es que él está en lo correcto, nos dará el día, el mes y el año correcto. Es decir, señor, si ahorita yo le digo rojo, amarillo y azul, usted me puede repetir los tres colores que yo le acabo de decir. Entonces, él te va a tener que decir el rojo, amarillo y azul. Pero si de repente escuchando y tú al terminar la pregunta le dices que te recuerde o mencione esas tres palabras y no lo sabe, entonces vamos marcando como dice ahí. Luego preguntemos la atención, la concentración, la abstracción y comprensión. También le vamos a dar de repente números, ¿no? Dice en el ítem 3. Ahora voy a decirle unos números y quiero que me repita al revés, por ejemplo, ¿no? Yo le digo
1, 3, 5, 7, 9. Como dice en la imagen, si gustan, lo vamos viendo en la imagen, el número 3 dice, ahora voy a decirle los números 1, 3, 5, 7, 9. Usted me va a decir los números, como yo le he mencionado, del último hacia adelante, ¿no? Tendrá que decir 9, 7, 5, 3, 1. O yo le digo, en la puntuación es el número de dígitos en el orden correcto. 9, 7, 5, 3, 1. Igual, ¿cuántos puntos hay? ¿Cuántos números son? Son 5 números. Entonces ya. La otra evaluación que vamos a hacer en este test es la capacidad ejecutiva, que es el seguimiento de instrucciones. Lo otro es la memoria a largo plazo. De repente, cuando yo le quiero decir 3 palabras, anote un punto por cada palabra que recuerde, no importa el orden, ¿no? Y le vamos haciendo. En realidad son varias evaluaciones que le vamos a ir haciendo. Del lado izquierdo, ustedes van a anotar ahí los 6 puntos que le vamos haciendo, incluso hasta que dibuje. Y del lado derecho vamos a colocar si es correcto, si es incorrecto, cuántos números y cuánto fue el porcentaje total que obtuvo. Este es un tipo de evaluación cognitiva. Aquí hay otra evaluación para verificar si es que hay deterioro cognitivo, que es el test del reloj. Parece algo curioso, algo chistoso el decirle al adulto mayor, por ejemplo, como es acá, ¿no? Escriba o dibuja un reloj. Y hay adultos mayores, lamentablemente, en donde tú le dices dibuja un reloj y no recuerdan el número de orden de los números, ¿no? Y el 12 lo ponen abajo, el 9 lo ponen arriba, a la derecha le ponen un 5, a la izquierda le ponen un 2. Entonces, de hecho, que nos vamos a poder dar aquí un puntaje y un resultado, ¿no? En este caso, el test del reloj permite evaluar las capacidades cognitivas y detectar un posible deterioro cognitivo, ya sea por percepción visual, porque obviamente no estamos viendo bien, coordinación visomotora, capacidad visoconstrictora y de planificación y ejecución motora. Es decir, lo que quiere ver aquí a la orden, copia, ¿no? La esfera, porque un reloj, obviamente, bueno, por lo general es circular. Ahí vamos a ver si hace el círculo, si lo hace ovalado, si lo hace simétrico o si es que ni siquiera lo ha dibujado, ¿no? Los números del 1 a 4 si están todos, errores en la colocación dentro de la esfera, el orden como les decía, si se ha puesto adentro o afuera. Las manecillas, también si están las dos manecillas, si se usa en el centro de la esfera, lo puso de arriba para abajo, si la proporción del tamaño es correcta, si la hora que marca es la que se ha pedido, ¿no? Señor, coja y márqueme las 9 de la mañana. Entonces ella debería hacerlo, ¿no? Dice que si tiene un puntaje mayor de 15 se considera que no hay deterioro cognitivo, pero si el orden de repente fue inferior, porque acá vemos si la esfera, puedes ponerle 2 puntos. Si los números los hizo, puede poner 4 puntos y así sucesivamente y se va sumando. Se dice que si está en orden es inferior a 6 o si se copia es inferior a 8, ¿no? Entonces, la idea es tener un puntaje mayor de 15. Hay otro cuestionario también, que es el cuestionario de memoria, como lo ven en el lado derecho. Le preguntamos lo mismo, ¿qué día es hoy? Lo que queremos con este cuestionario de memoria es acortado. Aquí nos detecta la existencia y el grado de deterioro cognitivo, memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información sobre los hechos cotidianos y la capacidad de cálculo. No lo vamos a poder realizar a través de 10 preguntas breves. Si es que hay un error más, si tiene la educación básica o no tiene, obviamente ahí le vamos a considerar también, pues, ¿no? Porque si le estamos preguntando algo y él de repente no lo entiende porque no ha tenido ni siquiera nivel primario, entonces no vamos a poder evaluar, ¿no? Hay adultos mayores analfabetos y sin embargo en ellos también tendríamos que tener, pues, consideración, ¿no?
De uno a dos errores, se va a considerar que tiene funciones intelectuales intactas. Si tiene tres a cuatro errores, tiene un deterioro intelectual leve. Si tiene cinco a siete errores, vamos a darle que tiene un deterioro intelectual moderado. Y si encontramos de 8 a 10 errores, vamos a llegar a la conclusión de que tiene un deterioro intelectual severo. Las preguntas, como ven en la imagen en el lado izquierdo, le vamos a hacer qué día es hoy. Él nos tiene que decir el día, el mes, el año. ¿Qué día de la semana es hoy? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. ¿Cuál es el nombre de este lugar, edificio, hospital, centro de salud? Él nos va a tener que mencionar también, ¿no? ¿Cuál es el número de teléfono? Si es que lo sabe, no lo sabe, o si preguntamos de repente, por algún dato especial, ¿no? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué edad tiene usted? Preguntamos si le recuerda en qué fecha nació, nos tiene que dar el día, el mes, el año. También la pregunta número 7, que es ¿cuál es el presidente de Chile actualmente? O el presidente en este caso de nuestro país, ¿no? ¿Cuál fue el presidente anterior? ¿Cuál es el apellido de su madre? Y dice a 20, empecemos desde el número 20 y usted me va a ir mencionando menos 3, ¿no? Cada resultado, es decir, 20, en la mente yo digo -3. El adulto mayor me tiene que decir 17, quede en silencio haciendo su resta, 14, 12, 11, 8, 5, 2, según corresponda. Entonces, allí también hay un conteo específico, ¿no? De errores en donde nos va a dar el diagnóstico final. Hay una escala de depresión geriátrica también, que es el que más comúnmente se utiliza, que es el Yesavalle, el tamizaje del estado de depresión. Con este vamos a verificar, diagnosticar, encontrar si es que este adulto mayor tiene una alteración en cuanto a su sistema cognitivo, específicamente si es que este adulto mayor está sufriendo de depresión. Eh, Nos dice Brink y Yesavalle en 1982 presentaron 30 preguntas de formato para marcar sí o no. En 1986 salió la versión abreviada ya de 15 preguntas, la mitad de lo que era al inicio. Se considera que este tamizaje es útil para guiar sobre el estado de salud mental del individuo y este tamizaje principalmente es administrado por un médico o un enfermero. El puntaje total, como ven ahí, si es que tiene de 0 a 5 puntos, vamos a decir que el tamizaje es normal. Si tiene de 6 a 9 puntos, hay una depresión leve. Y si es que tiene mayor de 10, hay una depresión establecida. Dice, esta es la versión reducida. Acá está 9, 10, 11, 12, 16 preguntas, 15, 16 preguntas está aquí, ¿no? Lo que le decimos al adulto mayor. En general, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Has abandonado muchas tareas habituales y aficiones? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente con frecuencia aburrido? ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? Teme de algo malo pueda ocurrirle, se siente feliz la mayor parte del tiempo, con frecuencia se siente desamparado o desprotegido, prefiere quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas, cree que tiene más problemas que la mayoría de la gente. En este momento piensa que es estupendo estar vivo. Actualmente se siente un inútil. Piensa que su situación es desesperada, se siente sin esperanza en este momento, se siente lleno de energía, cree que la mayoría de la gente está en mejor situación que, que hoy o que hoy día, ¿no? Como ustedes ven, hay preguntas en las que él muchas veces o ella, esta persona adulta mayor, va a sentir y hasta muchas veces vamos a evidenciar
que hay una lágrima por ahí, ¿no? Porque son tantas cosas que reprime, que tiene este adulto mayor y por lo general cuando llega a su consulta geriátrica, sea con el médico o la enfermera, prácticamente se desahoga, ¿no? Y empieza la conversación mucho más amplia todavía. Hay alteraciones cognitivas que también son evaluadas a través de una resonancia magnética, como el estudio del Kazuki Sonora. Son lesiones en la materia blanca, zonas hiperintensivas periventriculares en la materia blanca profunda, en donde vamos a encontrar la relación con alteración cognitiva moderada. Hay disfunción del lóbulo frontal por reducción de flujo, déficit de atención y aparición de reflejos primitivos, disminución en la rapidez y habilidad de procesar información. Hay disrupción del circuito frontal, baja vitalidad, alteraciones de la marcha y de la función vesical. Hay un abordaje del deterioro cognitivo en la persona mayor a través de un diagnóstico temprano, en donde a través de una valoración buena, cognitiva, aficiones y hobbies para aprovechar al máximo sus capacidades potenciales, la motivación y la participación en actividades. Hay cuidados que según son la necesidad de cada individuo, hay mayor supervisión de cuidadores. Y aquí va a considerar la actividad física, sobre todo la de intensidad moderada. Se asocia a un riesgo bajo de declinar en la función cognitiva. La rehabilitación cognitiva de integración sensorial, es decir, para que yo fortalezca a nivel mental a este adulto mayor, yo puedo hacerlo, realizar estas conductas. Por ejemplo, realizar juegos de memoria. Esto le va a ayudar a él a que vaya desarrollando, no desarrollando, pero sí por lo menos tenerlo activo mentalmente, que arme rompecabezas, que tenga tal vez musicoterapia, apoyo y psicoterapia, orientación a la realidad y también intervenciones sensoriales, es decir, la utilización de estímulos dirigidos a los cinco sentidos con la finalidad de favorecer las operaciones cognitivas o de mejorar la efectividad o la conducta. A ver, ahora vamos a presentarle tipos de deterioro cognitivo. Específicamente son tres los que vamos a ver. Hay un montón, en realidad hay síndromes geriátricos mucho más complicados, mucho más consecuentes, ¿no? Pero vamos ahora a mencionar adelante tres. El delirium que hemos escuchado, este adulto mayor tiene deterioro de la conciencia, va a presentar alucinaciones e ilusiones, incoherencia, agitación y somnolencia también, ¿no? A través de la demencia, esta demencia se va a presentar tipo Alzheimer en esta enfermedad, ¿no? Hay una demencia vascular y una demencia a otras afecciones médicas incluso. Hay trastorno amnésico, es decir, hay deterioro de la memoria de corto plazo, hay una incapacidad de aprender nuevos conocimientos y está la apatía, la falta de iniciativa. El quinto síndrome geriátrico que vamos a, a tratar es la fragilidad. Si ya vemos que este adulto mayor se cae, se inmoviliza, no puede controlar su micción, su defecación, este definitivamente, creo yo, es también uno de los síndromes geriátricos más complicados. Como la imagen lo ven, eh, ¿quién no quisiera tener a estos adultos mayores protegidos en una cajita, en un ambiente, como decimos de repente, en una vitrina, ¿no? En lo alto,
que no se malogren, que no se lastimen. Obviamente cuando nos interesa mucho esta persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque él se convierte frágil totalmente. Es una persona adulta mayor que le vas a tener que tener mucho, mucho, mucho más cuidado que un recién nacido o que un bebé más grande de repente, no propio un neonato o uno de 2, 3, 4, 5 meses. Porque si bien es cierto que ellos están en formación, el extremo en estos adultos mayores es que todo se les es muy sensible. Tú de repente sin querer lo abrazaste y lo rasguñaste y de hecho que se va a lesionar. Al querer movilizarlo cuando es demasiado, demasiado, demasiado frágil este adulto mayor, muy mayor, y no se moviliza para movilizarlo en la cama, de una posición a otra cada 2 horas, plum, le lesionamos la piel solo con tocarlos, ¿no? Se vuelve como unas maripositas. Entonces, este síndrome geriátrico es muy, muy, muy complicado, ¿no? La fragilidad. ¿A qué le llamamos fragilidad? La fragilidad es un síndrome geriátrico que se caracteriza por la disminución de la capacidad del organismo para responder a los factores estresantes externos, provocando en el individuo el riesgo de caídas, declive funcional, discapacidad, dependencia, institucionalización e incluso la muerte. Este adulto mayor, como les decía, va a ser totalmente frágil. Frágil a una caída, frágil a un deterioro, y aún acostarse y no levantarse más, a tener de ahí en adelante una discapacidad. Y de hecho, que lo puede llevar a la muerte. No, por eso es que este adulto mayor, sí o sí, el síndrome geriátrico más desarrollado en ellos, propio de la edad, propio de la sarcopenia, que es la disminución de la fuerza muscular, es porque se presenta sí o sí por la edad adulta mayor. Ahora, hay una enfermedad o se considera una enfermedad patofisiológica en la cual vamos a evidenciar una disminución de la función fisiológica y también de la función de reserva, ¿no? Que pueda tener este paciente adulto mayor. Entonces, dentro de los síntomas que vamos a encontrar es la pérdida de peso, por lo que se hace más frágil, más flaquito, como decimos, hueso y pellejo. Este adulto mayor, por lógica, si pierde peso va a estar débil, se va a sentir cansado, fatigado, agotado, va a presentar anorexia y va a presentar una inactividad. La disminución de la función fisiológica y de reserva lo vamos a notar a través de signos, como son la sarcopenia, que es la disminución de la fuerza y del tono muscular, como es la osteopenia, que es la descalcificación de los huesitos. Vamos a encontrar el desacondicionamiento también, la alteración del equilibrio de la marcha y vamos a encontrar la disminución de la velocidad de la marcha, propios de la disminución fisiológica, de la función fisiológica y de reserva de este adulto mayor. Ahora, el riesgo sí o sí es la disminución de la resistencia y la capacidad de responder a los estresores. Y lo vamos a encontrar que va a empezar a presentarse las caídas, las injurias, las enfermedades agudas, la hospitalización, la discapacidad, la dependencia, incluso la muerte, ¿no? Es muy, muy, muy desencadenante, muy consecuente esta fragilidad de hecho que la va a llevar a muchas, muchas
enfermedades y muchas consecuencias. Se considera la fragilidad en el anciano en diferentes eh, mm, definiciones, características o semejanzas. Se considera que la fragilidad es un sinónimo de depender, de dependencia, de depender de alguien, de una persona que lo tenga para su cuidado, para la asistencia de las actividades de la vida diaria. También consideran que la fragilidad es igual a tener enfermedades crónicas. Fragilidad también consideran que es igual a síndromes geriátricos. Y lo que sí se descarta y se nota de una manera y se conceptualiza de una manera muy distinta es la fragilidad es diferente a una discapacidad. El hecho que sea frágil, que es propenso a, no significa que él ya esté discapacitado. Son conceptos totalmente distintos. Discapacidad vamos a considerar de una o múltiples factores en donde te haya o te haga un desequilibrio, ¿no? Estás inestable, hay una pérdida funcional y vas a necesitar ayuda porque estás discapacitado, porque no tienes una función completa y vas a necesitar ayuda. Mientras que fragilidad, sí hay multifactores que pueden condicionarlo, pero implican también muchas veces inestabilidad, pero sin embargo hay un aumento del riesgo de la capacidad, de la discapacidad y muerte, más no que que la fragilidad sea lo mismo que discapacidad. La fragilidad lo puede llevar a una discapacidad, obviamente porque es frágil, disminuye su fuerza muscular, va a caer y lo va a volver discapacitado. Así sí, como consecuencia, pero no es un sinónimo de. Entonces podemos concluir que la fragilidad es la predisposición al desarrollo de la discapacidad, es decir, desde la autonomía o la dependencia. No es el estadio previo a la discapacidad. Puede suponer desarrollo de discapacidad o incremento de esta. Entonces, completamos que la fragilidad es el quinto de los síndromes geriátricos. En general, se suele definir como la antesala de la discapacidad. Ya dijimos que no es igual, ¿ya? No son sinónimos porque uno es a consecuencia del otro. Primero es la fragilidad y finalmente esa fragilidad la puede llevar a una discapacidad. Se trata de una disminución de las reservas fisiológicas, lo que también se conoce como un estado de homeoestanosis, es decir, esta situación supone mayor vulnerabilidad, una pérdida de resistencia y un mayor riesgo de incapacidad. Se dice que aproximadamente el 10% de la población de 65 años es frágil. Imagínense. Mientras que la cifra asciende al 75% cuando los adultos mayores son de 85 años. Fragilidad lo vamos a considerar en un resumen toda esta imagen, ¿no? Esta fragilidad se da porque hay un tratamiento, es decir, esta persona adulta no está completamente sana. El tratamiento va a incluir lo que es el ejercicio, va a incluir lo que es la suplementación, sobre todo la administración de la vitamina C, y la idea es pues disminuir la polifarmacia, es decir, que este adulto mayor no tome mucho medicamento, ¿no? Entonces es realizar sí o sí un buen tratamiento y una buena alimentación en vitaminas para que pueda realizar su ejercicio.
Ahora, hay síndromes fisiológicos caracterizados por una disminución a los estresores. Es decir, este adulto mayor es muy vulnerable. Por ello, esta fragilidad se puede desarrollar a través de la multidimensional, multifactorial, a través de un complejo, es algo complejo, digamos, esta fragilidad, pero al mismo tiempo es dinámica. Cuando hablamos de fragilidad, hablamos de una prevalencia y hemos dicho que el adulto mayor, mientras más años tenga, más frágil es. Y en las mujeres ya vimos también que son más frágiles que los varones en cuanto a lo que es la fragilidad, ¿no? También nos están hablando de que en la fragilidad hay una declinación funcional, es decir, va disminuyendo muchas funciones de nuestro cuerpo. Aparece muchas veces una discapacidad por una hospitalización o hospitalización o porque puede presentar también institucionalización y puede presentar la muerte. Dentro de los tipos de fragilidad, también vamos a encontrar la fragilidad física, fragilidad cognitiva y la fragilidad que tiene de ambos, ¿no? La combinación. Ahora, hay un fenotipo de fragilidad según Linda Fried, en donde nos dice que la persona frágil es porque tiene más de 3 criterios. La persona prefrágil es la que tiene de 1 a 2 criterios y aquel robusto es aquel que tiene la ausencia de criterios. Ahora, estos fenotipos de fragilidad nos hacen ver o como consecuencia una pérdida de peso involuntaria de 5 a 10 kilos de 5 kilos en este último año. Vamos a encontrar por lo general que esta persona tiene agotamiento, debilidad. Vamos a ver en esta persona hay una disminución de la fuerza muscular, la actividad física reducida o la inmovilidad y hay la velocidad lenta para la marcha. Dentro de lo que se dice en cuanto a fragilidad, podemos mencionar que hay un cuestionario final, que es el FRAI, en donde nos menciona, ¿no? Las respuestas de este cuestionario. Vamos a encontrar en este caso, según el ejemplo, hay una fatiga, hay una resistencia, hay aeróbicos, muerte, o hay la enfermedad, empiezan a haber enfermedades, pérdida de peso. Y también hay netamente la discapacidad, ¿no? Lo que dijimos ya que es el último grado. Esta discapacidad o en esta discapacidad vamos a notar deficiencias, vamos a notar limitaciones y vamos a notar restricción de participación. La fragilidad indica una disminución de la salud general de los adultos mayores. Esta condición se caracteriza por disminución de la velocidad de la marcha. Los pasos se vuelven cada vez más cortos, lo que lo hace propenso a las caídas. El síndrome del anciano frágil se asocia a una mayor probabilidad de morir en los siguientes años. Recuerda acudir con el médico geriatra especialista en la salud del adulto mayor a partir de los 60 años, porque está frágil totalmente. Esta condición se da por envejecimiento inadecuado, porque si esta persona adulta mayor hubiese realizado ejercicio físico, buena actividad física y hubiese tenido una buena alimentación, de hecho que este envejecimiento va a ser más saludable.
Ahora, fisiopatológicamente, vamos a considerar el centro geriátrico Johns Hopkins. Nos menciona acerca de la sarcopenia, ¿no? Que es la disminución de la masa muscular relacionada con la edad, en donde esta disminución de elementos contráctiles por la reducción del número total de fibras musculares tipo 2 o de contracción rápida. Esta sarcopenia va a tener una disminución de la velocidad de la marcha, va a tener una disminución de la fuerza, es decir, al momento de la evaluación, cuando el médico o la enfermera le diga, hazme un apretón de manos, vamos a notar que hay la disminución de la fuerza y sobre todo que hay un incremento de caídas. Hay disfunción de la regulación neuroendocrina, en donde vamos a encontrar incremento del cortisol en estos adultos mayores relacionados con la disminución de la fuerza muscular y la resistencia a enfermedades infecciosas. También hay una disminución de la hormona del crecimiento. Obviamente este adulto mayor ya no va a crecer, en donde el papel importante es solamente el mantenimiento de la masa muscular. Hay también una disfunción en cuanto a la disminución de la testosterona y el estrógeno debido a la disfunción que hay del eje hipotálamo pituitario. La fragilidad y la discapacidad, ambas categorías tienen en común que su prevalencia aumenta en las edades avanzadas y que confiere el riesgo de dependencia y de muerte, pero se diferencian en tres aspectos, ¿no? Ya estamos diciendo que la discapacidad es la consecuencia de la fragilidad, ¿no? Entonces, como número uno, primer aspecto, la discapacidad puede presentarse a partir de la disfunción de uno o varios sistemas fisiológicos, mientras que la fragilidad siempre se presenta por la disminución de múltiples sistemas. El segundo aspecto es la discapacidad puede mantenerse estable durante años, mientras la fragilidad siempre progresa en el tiempo. Y el tercer aspecto nos menciona que la fragilidad puede presentarse en un número significativo de adultos mayores que no están discapacitados. Hay una evaluación que se realiza en una entrevista autorreporte, ¿no? Que es el cuestionario Frail para la detección de la fragilidad del adulto mayor. Acá no vamos a anotar y vamos a decir qué tan frágil es o no el adulto mayor. Por ejemplo, le hacemos estas 5 preguntas. Si tiene un sí o 2 sí, puede ser un prefrágil, ¿no? Pero si ya tiene más de 3 sí, de hecho que es una persona frágil. Imaginémonos un adulto mayor, tú le dices, ¿usted está cansado? Sí. ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? Sí. ¿Es incapacidad de caminar una manzana, es decir, una cuadra? No, de repente él sí camina. ¿Tiene más de 5 enfermedades? No. ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Sí. ¿Cuántos sí tengo? La primera, la última y la de caminar la manzana. 3. ¿Qué significa de 3 a más? Entonces es una persona frágil. La velocidad de la marcha en ellos nos habla de que la medición del tiempo necesario para caminar es a 4 metros a un ritmo normal. El frágil es menor a 4 o a 82 segundos, 4.8, 82 segundos. Es decir, la persona o el adulto mayor más frágil es el que va a caminar más despacio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar esta fragilidad? Hablamos tanto de fragilidad, de disminución de la masa muscular, que es la sarcopenia. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir que esta fragilidad se convierta en una discapacidad? Entonces, hay que enseñarle a este adulto mayor a realizar ejercicio. Una vez que realice el ejercicio, vamos a llevarlo de forma paralela, que tenga una buena alimentación, por eso vamos a necesitar de una intervención nutricional
En el adulto mayor vamos a hacer una intervención psicológica porque necesitamos emocionalmente y cognitivamente tener un adulto mayor más saludable. Y la tercera es la intervención farmacológica porque si es que necesitara de medicamentos y de alguna dosificación para manejar progresivamente sus problemas de salud, de hecho que se va a poder hacer, ¿no? Se va a poder que tener alguna receta o dar alguna receta de algún medicamento, de repente relajante o algo, no sé. Bueno, hay la nutrición básica, sí o sí. Tú le puedes dar medicamentos, le puedes emocionalmente estar tranquilo. Sin embargo, no tienes una buena nutrición, la intervención nutricional no va a ayudarnos mucho. No hay cómo mejorar. Entonces, la alimentación y el ejercicio pueden revertir la fragilidad, robustez, prefragilidad y la fragilidad. ¿Cómo combatimos eso? Con ejercicio y una buena alimentación. No queremos ni que esté gordo, ni que esté frágil, ni que esté en medio, ¿no? Todo es un andar, un caminar, un consecuente a. Una característica que distingue al síndrome de la fragilidad de los efectos del envejecimiento es la reversibilidad potencial de muchas de sus manifestaciones. Hasta aquí eh, quería presentarles el día de hoy lo que es los síndromes geriátricos, ¿no? Muy complicados, como le decía, los hemos visto, los hemos escuchado, pero muchas veces no los hemos considerado como un síndrome geriátrico, sino de repente como algo normal, cosa que es equivocada porque si bien es cierto, este adulto mayor es frágil y es más propenso a tener una discapacidad, pero que se puede trabajar arduamente para prevenir o por lo menos para retardar un poco este proceso natural en realidad. Muchas gracias por su atención. No sé, estoy atenta a sus preguntas. Gracias, Caterine. Sí, definitivamente el manejo de los adultos mayores es inmenso y sobre todo pues se necesita de mucha paciencia para el día a día, ¿no? Y si no conocemos estos síndromes geriátricos, pues no vamos a saber cómo guiar a estos cuidadores, a estos responsables. Así es, tu mami tiene 77 años y es muy activa porque como les dije en su momento, si nosotros vamos manejándolo con tiempo, de hecho que es más fácil mantenerle la salud y un poco retardar este envejecimiento, y no solo físico, sino también cognitivo. Si es que nosotros le ayudamos con ejercicios, con una buena alimentación, con que emocionalmente viva sin estrés, sin preocupación. No lo digo tampoco en su totalidad, pero que puede ser manejable, pues de hecho que vamos a tener adultos mayores saludables, sin uno, sin dos, sin tres, sin pocos o los menos expuestos a los síndromes geriátricos que se ha mencionado, pues, ¿no?
Hasta la próxima semana, entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.